La empresa estatal más importante de México, Pemex, privatiza el dinero público de los mexicanos. Sí, lo hace cuando triangula más de 1,2 billones de pesos anuales a paraísos fiscales, sin enterarlos a la tesorería de la Federación. Es decir que Pemex guarda en bancos extranjeros 100,000 millones de dólares o 75,000 millones de euros, sin pagar impuestos en México, ni compartir la riqueza de nuestro petróleo con los necesitados mexicanos. Y no se lo dice a nadie. Para eso, creó una empresa pantalla llamada Grupo PMI o Petróleos Mexicanos Internacional. ¿Cómo lo hace? Fácil. No reporta a nadie, más que al gran Tlatoani de la República Mexicana. Estas ganancias las obtiene y las transfiere inmediatamente a 4 empresas fachada que el grupo Pemex PMI tiene en España. Es decir, más del 99% del capital robado a los mexicanos pasa por España, donde radican 4 de las 14 empresas fachada del grupo PMI. Una de ellas es dueña, a su vez, de otras 5 empresas, con sede en Holanda, Irlanda, Inglaterra y Estados Unidos. Y de ahí, el capital de los mexicanos se va primero a bancos en paraísos fiscales como Luxemburgo. Por supuesto, la triangulación del dinero no para ahí, porque al poco tiempo las compañías PMI triangulan el dinero a fideicomisos de la petrolera Pemex, constituidos en las Islas Caimán, en Luxemburgo, en las Antillas holandesas y en Irlanda. Desde el piso 32 de la Torre Picasso en Madrid, España, Petróleos Mexicanos, Pemex, da cauce a sus operaciones financieras trianguladas, con los miles de millones de pesos que obtiene en el mercado internacional por la venta de petróleo crudo mexicano. En el 2012, ese monto ascendió a 1.184.518.676.000 pesos, registrados como ingresos de 12 de las 14 empresas que conforman el grupo PMI. Así lo revela la Auditoría Superior de la Federación, ASF, en su más reciente informe de fiscalización de febrero del 2014. Y sin embargo, en México no ha pasado nada. Nadie investiga este gran fraude. El dinero pasa por cuentas bancarias abiertas en la propia España, pero también por reconocidos paraísos fiscales. La clave para las triangulaciones es el grupo PMI, constituido por Pemex. Las empresas fachada o privadas residen, además de en Madrid, en países como Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos y Holanda. En este último territorio es donde el grupo asentó su tesorería centralizada. El destino final del dinero de la venta de petróleo de los mexicanos termina en los fideicomisos de la petrolera Pemex. En España, 4 de las 14 empresas fachadas integrantes del grupo Pemex, PMI, están domiciliadas en el piso 32 de la Torre Picasso, una de las más elegantes de Madrid, donde la filial PMI Comercio Internacional tiene sus oficinas. De estas, destaca la tenedora de acciones PMI Holdings Petróleos España, propietaria de otras 6 empresas del grupo PMI, que opera bajo la cobertura de un truco fiscal que se llama entidades de tenencia de valores extranjeros, es decir, que no pagan impuestos al fisco español. Aunque los españoles no obtienen ningún beneficio de este espectacular fraude, la gente en el poder público español sí obtiene el beneficio de llevarse bien con Exxon o con Pemex, lo que le permite estar en sus consejos de administración
y obtener rentabilidades muy importantes en sus fortunas personales. Gracias al truco fiscal de entidades de tenencia de valores extranjeras, Pemex utiliza a España como nexo de sus operaciones financieras que superan el billón de pesos. Las empresas del grupo PMI depositan y transfieren los recursos de la venta de petróleo crudo a diversas cuentas abiertas en los territorios donde radican sus empresas fachada. Así, antes de llegar a México, la ruta del dinero incluye a Holanda, donde se asienta la tesorería centralizada del grupo PMI, y Estados Unidos, que alberga varias de las cuentas bancarias de la tesorería centralizada. Como se desprende de documentos de la Auditoría Superior de la Federación, documentos de Pemex y también documentos del Registro Mercantil de Madrid. A México, sin embargo, no llega este capital. Lo que ingresa se deposita en la tesorería de la Federación, pero no como producto de la venta de petróleo crudo, sino en calidad de ingresos de Pemex. Por eso España se ha convertido en el paraíso fiscal de Pemex. La petrolera mexicana ya radicó 9 empresas en Madrid, de las cuales 5 provienen de los paraísos fiscales de las Islas Caimán y las Antillas holandesas. Las 9 compañías fachada pertenecen al grupo PMI y al grupo MexGas, además de PMI Holdings, Petróleos España. En el primer caso, se trata también de las sociedades Pemex Internacional España, PPQ, Cadena Productiva, y PMI, Fel Manager Resources. Las empresas son consideradas privadas, no estatales, a pesar de ser 100% propiedad de Pemex y de los mexicanos, y de haberse constituido con recursos públicos. Estas carecen casi de personal, y por ser extranjeras, no se rigen por las leyes mexicanas. De las 4 sociedades PMI con sede en Madrid, 3 son tenedoras de acciones o holdings: PMI Holdings, Petróleos España, PPQ, Cadena Productiva, y PMI, Fel Manager Resources. Y la 4ª es prestadora de servicios, Pemex Internacional España, mientras que PMI, Comercio Internacional, aunque no es residente del país ibérico, sí ha establecido en la Torre Picasso su única oficina de representación para Europa, y es la comercializadora del grupo. En el esquema de Pemex para la triangulación del dinero público, todas estas empresas cumplen un papel relevante. Desde la oficina madrileña se ejecutan las transacciones financieras casi del total de los ingresos que obtiene el grupo PMI por la venta de nuestro petróleo a los mercados internacionales. Y es que además de las 5 compañías, otras 6 sociedades del grupo PMI están vinculadas indirectamente con España, según se desprende de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 12-18T41-02-0007, elaborada por la ASF, además del libro blanco, también de la estructura de las empresas PMI, de PMI Comercio Internacional y las notas informativas de las empresas radicadas en España, además de documentos del Registro Mercantil de Madrid. Se trata de las estadounidenses PMI Service North America y PMI Service, la inglesa Pemex Service Europa, PMI Trading de Irlanda, la holandesa PMI Service y la mexicana PMI Norteamérica, de las cuales PMI Holdings Petróleos España es accionista única y mayoritaria. De esas 11 compañías vinculadas a la oficina de Pemex en Madrid, 3 concentran el 99% de los ingresos que obtiene el grupo PMI
por las exportaciones de crudo mexicano, según revelan los estados de resultado a los que tuvo acceso la Auditoría Superior de la Federación, correspondientes a la cuenta pública 2012. De acuerdo con los datos del máximo organismo de fiscalización de México, en este ejercicio el grupo PMI obtuvo un ingreso por 1.184.518.676.000 pesos. De este total, PMI Comercio Internacional concentró el 52%, es decir, PMI Comercio Internacional se quedó con 616.788.901.000 pesos. PMI Trading, empresa de la cual PMI Holdings Petróleos España posee el 39.8%, se quedó con 471.879.809.000 pesos. Y PMI Norteamérica, que posee el 8%, se quedó solamente con 95.354.496.000 pesos. ¿Cuántas escuelas pudieron haberse construido en nuestro país con toda esa fortuna? En el esquema de triangulación de los recursos petroleros hacia paraísos fiscales, la relevancia de la oficina madrileña radica en que se trata de la única representación de la petrolera mexicana en el continente europeo, y es precisamente en este continente donde el grupo PMI estableció su tesorería centralizada. Además de sus propias cuentas bancarias en Holanda y las Antillas holandesas, la tesorería abrió varias cuentas de cheques en dólares en el JP Morgan, con sede en Nueva York, Estados Unidos, esa entidad financiera que recientemente estuvo involucrada en casos de soborno. Para la triangulación de recursos, es la oficina de PMI Comercio Internacional en México, encabezada por José Manuel Carrera Panizo, la que gira directamente las órdenes a su empleada de confianza en Madrid, María Llop Pomares, de nacionalidad española. La funcionaria María Llop Pomares es identificada como representante de 4 empresas de las 9 que Pemex posee en España. Revelan los historiales obtenidos en el Registro Mercantil de Madrid. Al tiempo, en el directorio de la filial, María Llop Pomares figura como gerente administrativa de la oficina ubicada en la Torre Picasso. Petróleos Mexicanos no solo utiliza este entramado empresarial para comercializar el crudo y triangular los recursos derivados de la venta de nuestro petróleo, también lo emplea en la venta de sus cuentas por cobrar. Pero el dinero no está en los paraísos fiscales. Nada más pasa por ahí. La lógica es la siguiente. Si tuvieras $1.000.000, los metes en una cuenta en Luxemburgo, pero a ti lo que te interesa es comprarte una vivienda en Madrid, o en Marbella, o en Medellín, o en la Ciudad de México. Entonces, desde ahí, desde el paraíso fiscal, es decir, desde Luxemburgo, lo utilizas para hacer la compra. ¿Qué ventajas tienes con estar en un paraíso fiscal? En primer lugar, menos impuestos. En segundo, la opacidad. Tú ahí estás protegido por el secreto bancario. Es decir, nadie sabrá que ese dinero es tuyo y de dónde lo obtuviste. Es así como cientos de corruptos políticos mexicanos se hacen de su patrimonio. En las transacciones financieras que involucran paraísos fiscales, la empresa PMI Service actúa como vehículo intermediario entre PMI Comercio Internacional y Pemex Finance Ltd., radicada en las Islas Caimán, para la emisión de derechos de cobro de la venta de petróleo crudo mexicano. Además, se creó la empresa financiera Repcon Lux,
que Pemex constituyó en Luxemburgo para bursatilizar sus acciones de Repsol. Según la historia mercantil, PMI Holdings Petróleos España es presidida por el actual director de PMI Comercio Internacional, José Manuel Carrera Pinazo, quien físicamente despacha desde la torre ejecutiva de Pemex, ubicada en Avenida Marina Nacional, en México, en el Distrito Federal. De acuerdo con las informaciones oficiales, dicho servidor público tiene un papel sumamente relevante en la operación de todo el grupo PMI, al encabezar las decisiones de la compañía fachada en su calidad de presidente de los consejos de administración. Aunque PMI Comercio Internacional reside oficialmente en México, es en España, donde ejecuta los negocios de Pemex en el continente europeo. Es decir, es ahí donde vende nuestro petróleo, nuestro gas a los europeos. Otra empresa del grupo PMI que Petróleos Mexicanos ha radicado en España es PPQ, Cadena Productiva, SL. Se trata de una de las sociedades que Pemex ha creado en el extranjero en la actual administración de Emilio Lozoya Austin. Fue constituida el 29 de abril del 2013 como unipersonal y no paraestatal. Eso refiere su historial obtenido en el Registro Mercantil de Madrid. Ninguna de estas empresas rinde cuentas en México, ni en ninguna otra parte, porque Pemex considera que las leyes de este país no son aplicables por el principio de no aplicación extraterritorial. Las empresas privadas se constituyeron conforme a normas extranjeras para desarrollar actividades en el extranjero, por lo que no puede aplicárseles la ley mexicana. Eso indica un comunicado de Pemex hacia la Auditoría Superior de la Federación. Además, esas empresas no pueden tener el carácter de paraestatales debido al hecho de que no desarrollan actividades primarias ni estratégicas para el Estado mexicano. No importa que vendan nuestro petróleo en Europa. Estas se constituyeron como personas morales de derecho privado extranjero, por lo que no están sujetas a las disposiciones legales que regulaban a las empresas paraestatales y que a Pemex no se le puede imputar responsabilidad alguna con relación a las actividades de las mismas, dado que se obtuvo la protección de las jurisdicciones de los países en las que fueron constituidas y por tanto están sujetas a la legislación de cada país y no a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y en general a las leyes mexicanas. Eso reporta la ASF en su revisión de la Cuenta Pública 2013. Las empresas fachada de Petróleos Mexicanos que constituyen al grupo PMI lograron privatizar unos 9,000 millones de pesos anuales, producto de la comercialización de petróleo crudo de Pemex Explotación y Producción. Es así que el grupo PMI cuenta con 156,266,000 euros. Aparte, tiene pasivos por 104,113,092,000 euros y su capital ganado con el petróleo de todos los mexicanos asciende a 52,094,113,000 euros solamente en el 2013, de acuerdo con la Auditoría Superior de Hacienda, ASF. En ese mismo año las PMI reportaron utilidades, que en realidad es dinero del pueblo de México, por 9,353,179,000 euros. Al respecto, Pemex ha dejado claro que los recursos no se integrarán a la tesorería de la Federación, porque según la empresa del Estado, no son públicos.
porque se trata de sociedades privadas. Los recursos que manejan también son de naturaleza privada. Por lo tanto, quedan excluidos del ámbito de competencia de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de cualquier ley mexicana. Y tampoco rinden cuentas bajo ninguna ley europea o estadounidense. Los representantes de Pemex destacaron que la Auditoría Superior carece además de funciones para auditar, verificar y formular pliegos de observaciones, únicamente respecto de los ingresos privados contenidos en el rubro financiero DTA, Derecho de Trámite Aduanero, criterio que también valdría, de acuerdo con Pemex, para las finanzas de sus empresas privadas constituidas en México y sus PMI constituidas en el extranjero, sobre todo en los paraísos fiscales, y operadas con recursos públicos, incluidos los recursos humanos. Según la ASF, solo por el derecho de trámite aduanero habría implicado un fraude multianual por más de 10,000 millones de pesos en contra de las finanzas de la nación. Es el robo del siglo. En una de sus primeras decisiones relevantes, el nuevo Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, Pemex, después de su privatización, ha mantenido a salvo el entramado empresarial privado que opera. En una de sus primeras decisiones relevantes, el nuevo Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, después de la privatización del petróleo, Pemex ha mantenido a salvo el entramado empresarial privado que opera la petrolera en el extranjero, es decir, la PMI, Comercio Internacional. Y es que al aprobar la reorganización corporativa de Pemex el pasado 18 de noviembre del 2014, en la sesión que fue encabezada por el secretario de Energía y presidente del Consejo, Pedro Joaquín Cotwell, se determinó transformar solo a los 4 organismos subsidiarios actuales, es decir, dejar fuera a la filial PMI Comercio Internacional, que es la cabeza del grupo PMI. Respecto de Pemex Exploración y Producción, PEP, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, el Consejo estableció que se transformarán en 2 empresas productivas subsidiarias y se crearán 5 empresas productivas subsidiarias en funciones no centrales. Pero en ningún momento tocan a la filial de Pemex, que se alimenta de los recursos de petróleo crudo de los mexicanos, PMI Comercio Internacional con sede en España. ¿Ahora entiendes por qué Pemex estaba casi en la quiebra cuando el petróleo fue privatizado? ¿Y de dónde sale el dinero para que todos los corruptos políticos mexicanos se hagan ricos? Para acallar conciencias, para contratar halcones que espanten a la población en las marchas y para comprar a la izquierda.